quiero que me ayudes a pensar y preaviso al que está del otro lado que hoy va a ser un episodio difícil, porque hay algunas ideas preconcebidas, pero vamos a empezar a fluir en el capítulo actual, así que nos tengan paciencia, ya están preavisados. Es como ese warning que aparece antes de las películas, el que dice basada en hechos reales, que Sí. siempre te da como un disparador diferente. Mira, arranco por ahí. ¿Te pasaba de cuando entrabas a ver una peli y te decía basada en hechos reales que ya te predisponía de una manera diferente? Sí, sobre todo si es de terror. Películas que Ahí intento va, no ver, pero vos me decís, claro, El Conjuro está basado en historia real y no, no. me quiero bajar. Sí, En la próxima parada, ya estoy tocando sí, el sí, sí. chistecito. Dale, hasta acá. Pero flaco ibas, no, 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 hasta acá No, nomás. no, hasta acá estoy bien, hasta acá estoy bien. Bueno, pero no era esa la pregunta inicial, pero me sirvió igualmente. Quería preguntarte si tenés alguna cuestión pendiente, alguna cosa que en algún momento quisiste hacer o que quieras hacer, pero no sepas bien por dónde encararla, o que quizás no la hayas podido materializar porque no le encontrás la vuelta, como que ese hazlo tú mismo o Mm. simplemente hazlo, ese eslogan tan en boga de hoy en día, no sabes por dónde arrancarlo. ¿Te pasó? ¿Te pasa? No de no saber por dónde arrancarlo. Cuando lo pienso en frío, digo, tiene solución. Y quizás el inconveniente está más en una cuestión de tiempo, más que de saber o poder La realizarlo. Por ejemplo, metodología, claro. claro, por ejemplo, estudiar teatro. Siempre me hubiera gustado. Nunca lo hice y hoy te digo, no creo que lo haga, por cuestiones de tiempo justamente, pero Claro. ¿cómo lo solucionás? Y te anotas en un taller de teatro, ¿no? Hablas con algún conocido que ya tome clases, no sé, boca en boca, buscas en Instagram, buscas en algún teatro de la zona, como que tiene solución, ¿entendés? Ujú. Sacar el registro. Yo no tengo registro. O licencia de conducir, no sé si en España licencia de conducir, Sí, ponele. sí, sí. No tengo, nunca lo saqué. Y es una deuda que tengo personal. ¿Y cómo lo solucionás? Y de última vas a una academia, tomás unas clases, sé manejar, tipo, saco un auto. El tema es que Claro. no tengo la licencia, el registro. ¿Y cómo lo solucionás? Y saca turno en Morón, en el registro de Morón, acá en el oeste, y vas y lo rendís. Cuestiones de tiempo, cuestiones que uno quizás inconscientemente se va poniendo trabas a uno mismo. Pero eso me pasa, como que es mucho factor interno también. No, no, no dependo tanto de los demás para que me imposibilite hacer cosas. Soy yo, mi enemigo soy yo, Sergio. No, no, por eso iba a la pregunta inicial de no encontrar la forma. A veces el tiempo también es como una excusa, a veces Mm, no, a veces es literal, pero a veces también no encontrar la forma de materializar algo tiene que ver con un impedimento más interno que externo. También iba un poco por ese lado, de el hecho de empezar a ponernos pruritos o trabas que quizás no existan físicamente o en el mundo material, sino que los tenemos más bien internamente. Y me quedaba pensando un poco en esto porque siento, y a ver si coincidís en esta idea, de que cuanto más pasa el tiempo, si bien siempre sentimos que tenemos esa posibilidad de hacerlo más adelante, como vos decías de teatro, bueno, quizás hoy, este año no puedas, el año que viene te acomodás mejor los horarios, te podés anotar y ya está. Pero cuando va pasando el tiempo nos vamos poniendo más de esas trabas mentales, quizás porque nos hagamos más grandes, o quizás porque cuando éramos más jóvenes éramos un poco más desfachatados o teníamos menos miedos, no sé, sí, al mismo tiempo, al estar más grande, yo creo que una vez que das el paso y tomás la decisión más de a fondo. hacer algo que no venías haciendo, vas a fondo, totalmente. Ayer, yo doy un taller de radio en una escuela secundaria. Ayer fuimos a conocer la radio de la Universidad de La Matanza, acá en Buenos Aires, en el oeste, y fue una locura, porque yo estaba con cuatro o cinco nenes de 12 años a mi cargo recorriendo la universidad, que es un mundo aparte, y si yo lo pienso en frío, yo digo, ni loco, me voy con Claro. cuatro pibes afuera del colegio, viste, a recorrer una universidad que si bien la conozco porque también trabajo ahí, viste, es otro mundo, no, no están entre las cuatro paredes de la institución colegio, es sacarlos al mundo exterior. Si lo Ujú. pienso en frío, no lo hago, pero fue parte del taller que estoy dando y bueno, dale, vamos, 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 y salió todo hermoso.
Entonces, como que al estar más grandes también, tomás la iniciativa, das el paso y después fluye también, ¿no? Digo, si es algo que te gusta, algo que te engancha, algo que te entusiasma, lo más probable es que lo puedas llevar adelante. No, y también hay muchas cosas que terminamos haciendo por obligación porque ya no tenemos, si bien siempre creo que hay un porcentaje de elección, a veces hay las mismas situaciones del día a día, de los trabajos que te llevan a hacer cosas como vos me estás comentando en este momento. Sí, sí, Tenías que sí. hacerlo, o sea, no había mucha chance. Y si no lo hacías, No, y y aparte, flaco, te marcas un negativo, medio que. claro, no, pero aparte, la idea fue mía. Entonces no había Ok. vuelta atrás. Yo fui al colegio y dije, che, el 27 de agosto es el día de la radio, ¿por qué no vamos a la universidad? Y hablé en la universidad, che, voy a traer a los pibes. Entonces ya no había vuelta atrás. Pero pasan esas cosas, me parece. En el mundo adulto, eh, estas cuestiones de una vez que tomaste la decisión, y vos dale, ya está, ya estamos en el baile un poco, ¿no? Sí, y creo que después, como contraposición de lo que te decía al principio, cuando ya decidís hacer algo de grande, te importa un poquito menos el que dirán, que quizás Totalmente. cuando eras más chico tenías más en consideración, entonces como que ahí se equilibra un poco la cuestión. Bueno, sobre estas temáticas arrancamos un nuevo episodio de 10.4 Podcast, episodio número 11. Desde este lado del océano, quien les habla, Sergio Noguera, en la ciudad de Lérida, Cataluña, España. Del otro lado del charco, con un mate entre manos, mi amigo y compañero Gonza Rodríguez. Y por primera vez despeinado en este podcast. ¿Eh? Increíble. Y después de muchísimos años, porque para quien no me conoce, yo fui pelado, muchísimo, pelado por elección muchísimo tiempo y me estoy dejando el pelo y de repente me vi acá un pirincho medio desacomodado, por primera vez en mucho tiempo. Estamos viviendo la evolución de tu peinado, tu evolución capilar, el que Capítulo a nos. capítulo. Sí, el que haya estado desde el arranque ya ve un cambio hasta de imagen. O sea, evidentemente hay un cambio y hay una evolución capilar creciente en este caso, Sí, que sí. veremos hasta cuándo dura. Es un buen aliciente para tener en cuenta el que vaya revisando capítulos salteados también, porque va a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué, qué está pasando? Me ¿Cómo perdí cuatro evoluciona este capítulos. personaje? Claro, Me perdí cuatro capítulos en el medio, ¿no? Sí, 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 totalmente. me cambiaron al interlocutor. Me cambiaron al pelado. Yo sigo siendo el pelado igual. Para mucha gente, pelado. Y bueno, Sí, acá es estamos. verdad. Y seguí siendo el daltónico, porque me estaba pensando en tu usuario de Instagram. No sé si eso lo podés corregir. ¿Hay forma de corregir? Me meto en la ignorancia total sobre el daltonismo y lo traemos a la mesa. Hace unos años había unos lentes que había lanzado Google Bien. que corregían los colores. No los probé, esto es todo data de internet, ¿no? Que vi por algún Ujú. lado. Cura, digamos, no tiene, porque tampoco es una enfermedad, es una condición. Claro, Y a diferencia de lo que cree mucha gente, la falla, por así decirlo, no está en el sentido de la vista, no está en los ojos, sino que está en el cerebro. Hablando directamente, es una cuestión neurológica, bien. no del sentido de la vista. O sea, el cerebro Ujú. decodifica distinto mi percepción de tu azul, por ejemplo. Claro. Para vos va a ser un azul, para mí va a ser otro, que eso pasa igual sin necesidad de ser daltónico, ¿no? Cada uno percibe de distinta manera los colores. Sí hay una regla de, bueno, esto es azul, listo, vamos a llamarlo azul. Sí, una convención. El tema es cuando yo, tu azul, lo veo rosa. Ahí Claro. está el daltonismo, que es un ejemplo de los que me pasa, por ejemplo, azul con rosa, gris con verde, marrón con rojo, y así podemos seguir con amarillo con verde. Me sonreí un poquito porque dijiste que las percepciones, como dando a entender que pasa generalmente, y un poco nos pasa a los varones, a los hombres, con respecto a los colores y de las prendas con las mujeres. Es como que yo me siento, y muchas veces cuando charlo con Pau o con cualquier otra mujer, y es como, qué buena camiseta verde. No, pero eso es azul.
amarinado. Y vos decís, pero no, para mí es verde o es azul. O sea, no hay gama de colores y yo creo que eso también es una condición neurológica limitada de los hombres, de los masculinos. Bueno, de hecho, el mayor porcentaje de daltónicos en el mundo son los hombres, Ahí está, porque mirá, el error de codificación del cerebro y demás, en todo el proceso que hacemos cuando vemos algo, está en el cromosoma, que yo nunca me acuerdo cuál es, si el X o el Y, al que corresponde al género masculino o femenino, pero está en el del hombre. La falla, digamos. Entonces no terminamos de decodificar. Hay mujeres daltónicas, pero en muchísimo menos porcentaje. claro. Estoy aprovechando la situación de que yo tampoco lo tengo en mente, a ver si me ayuda el Google para chequearlo del cromosoma, y si no, no importa, va a quedar para aclarar en la semana próxima y Sí, y si aprovecho, no, sí, página del CONICET, ahí debe estar, ahí bancamos la ciencia argentina sí, también desde acá. al lado de la estrellita culana, Sí, buscan por ahí. Digo, aprovecho la situación para hacer un brevísimo fe de ratas, sobre todo porque la gente, alguna gente que nos sigue lo va a poder ver por Instagram, @10.4podcast, pero hay otra gente que nos consume directamente por YouTube o por Spotify, que no nos sigue en las redes sociales. Si tienen ganas, nos pueden seguir, pero si no hacemos la aclaración acá, la semana pasada cuando hablábamos de Bob Marley y del episodio en el cual lo habían baleado y después hace el show, ese ujú, episodio yo dije, me parece que pasó sobre finales de año, sí pasó a finales de año, pero fue en diciembre del 76. Y en ese episodio a él lo balean, a los 2 días da un show en Kingston, Jamaica, hasta ahí estábamos todo correcto, ese show se llama Smile Jamaica, pero en ese episodio no se da la unión de los ahí va. políticos, sino que eso pasa un año y medio después. Él en el 77 se va a vivir a Estados Unidos, medio empujado por toda esta situación violenta que se estaba dando en Estados Unidos, y ya en abril del 78 sí que vuelve a dar un concierto, que en este caso se llamó el One Love Peace, y ahí hace el acto de unión de los políticos. Nada, Ahí una va. aclaración para que no digan que estamos chamullando ni mintiendo, sino No, que claro. nosotros tenemos ciertos apuntes, pero muchas veces esto surge espontáneamente y a veces la mente puede fallar o el recuerdo puede fallar. Habla por vos con los apuntes, amigo. Mi único apunte es este, en este Bueno, momento. llame, podemos hacer una apología de la yerba mate. Mirá, lapicera en mano, vos sos un profesional, Sergio. Yo me Yo siento tengo, un improvisado mira, al lado tuyo. yo esto lo voy a mostrar solamente A para el que ver, esté prestando atención en YouTube o el que esté viendo con la imagen con imágenes en Spotify. Yo tengo la lapicera en mano, tengo sí. uno de estos POSIT, ponele, para hacer las anotaciones, que en realidad no es POSIT porque no tiene pegamento, Ajá. pero como una especie de cuadraditos, papeles para hacer algunos apuntes, pero el verdadero apunte, y esto es lo gracioso, es esto, que es una Una servilleta. servilleta, amigo. ¿A vos te parece? Es que estaba justamente anotando cosas en un cuaderno y dije, pará, esto es casi descartable. De hecho, recomendamos el episodio no descartable si quieren para que Sí. lo escuchen a continuación de esto. Digo, son apuntes que van a ser tratados o no directamente hoy. Si no, se hace un bollito y se pone el papel en la papelera de reciclaje orgánica de acá, o material, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso está anotado en una hoja de servilleta. Dos cuestiones a partir de esto. Vale. Nunca olvidemos que el primer contrato de Messi fue escrito y firmado en una servilleta, así que pueden salir grandes cosas de ese apunte que tenés ahí. Y por el Obvio. otro lado, me sorprende esta cuestión de lo descartable en vos, conociéndote hace casi 15 años, que no seas un nostálgico de guardar apuntes, de guardar cositas. ¿No guardás esas cosas? ¿Algún No, es cuaderno? que sí, tengo anotaciones en cuadernos. De hecho, mi madre tiene guardados cuadernos de cuando todo era un poco más analógico. Yo tengo algunas de las mismas anotaciones en notas del celular, como ya hemos Mm. conversado en algún momento, pero acá como que hice una selección, lo anoté, y de hecho si no lo usamos hoy, se descarta y se vuelve a hacer otra selección.
en otro momento. No es que descarto la idea, sino que descarto el papel, por el hecho de decir, mira, hoy no lo usé. Igualmente, seguimos abriendo puertas, ventanas y caminos, como pasa siempre. Somos una Esto, inmobiliaria. esto, esto es una anotación de la madrugada, de esta madrugada. Viene relacionado con uno de los temas que te comentaba al principio, con esto de ganas de hacer algo, pero no encontrar el modo o la forma o el momento. Sí. Y me está pasando últimamente que tengo ideas o me vienen frases o cuestiones en las madrugadas, a veces en modo de sueño, a veces en modo de me despierto y estoy con algo en la cabeza, y a veces me levanto, lo anoto en un blog, una servilleta, en un papel, en lo que encuentre, y a veces se pierde. Y esto me trae reminiscencias de una gran película argentina que nosotros muchas veces citamos, como es El secreto de sus ojos, que es algo que le Ujú. pasaba al personaje de Ricardo Darín, que en un momento escribía una palabra que después reversionaba y le daba como una cuestión romántica y que cerraba en esa película del temo al te amo. Ya podemos spoilear porque ¿cuánto llevamos? 15 Pasaron años más de de 15 años, sí, sí, sí. Está bien. Me parece que ese es el código que podemos respetar de spoileo. Más de 10 más de 15 ya Totalmente. está todo validado. Y bueno, tenía acá como un imposible inicio de... Tengo ganas de escribir algo, no sé en qué formato, también por eso te decía que no sé encontrarle la vuelta a cómo escribir. Y otra de las cosas que me pregunto, y te la transmito porque al final esto es una charla entre amigos, es si vale la pena. ¿Pero por qué si vale la pena? Eh, Viste que se van perdiendo los formatos antiguos. O sea, hoy los libros nosotros los citamos mucho, pero en realidad ya para editar un libro tiene que cumplirse ciertos requerimientos que quizás no estén muy a la orden del día. No sé si me pondría a escribir un blog. No sé si haría o me pondría a escribir para hacer algún tipo de entradas con cierta periodicidad en una red social. Entonces, estoy en ese momento de que tomo apuntes y quedan ahí, estacionados, guardados en alguna parte de la casa. Eh, sí, te entiendo. A ver, cuestión redes sociales, yo creo que nadie lo lee. Si haces un posteo largo en Instagram, que puede ser muy profundo, muy hermoso, nadie lo va a leer, pero quizás la Mismo pregunta es, no va al punto de la red, ¿no? Justamente se hizo tan claro, visual que para qué el texto es casi una compañía, un agregado que podría no estar. sí, pero incluso la pregunta es anterior. Eh, ¿Para qué escribir? Eh, Porque quizás es para vos una cuestión catárquica Mm, y te sirve tenerlo escrito en un cuaderno que nadie nunca va a ver, pero vos claro. volcaste un pensamiento, una idea, una ficción, una escena, una frase, lo que sea, en un papel o mismo en un bloc de notas de la compu o en el teléfono, lo volcaste, te lo sacaste de adentro, digamos, ¿no? Lo exteriorizaste de alguna manera y queda para vos y te hizo bien a vos. A Claro. veces hay cosas que compartirlas quizás no tiene mucho sentido. Entonces, como que para mí la primera pregunta es esa. Digo, bueno, tengo esta idea, la voy a volcar. Y por lo menos en mi caso de haber escrito también, hago ese ejercicio muy de vez en cuando de escribir algo y guardármelo para mí. Eh, Después yo no quiero que esto lo vea nadie. Es algo Obvio. como un laburo interior. Mm, Después sí, los formatos hoy en día no sé, nunca se me cruzó por la cabeza editar un libro, ¿no? Que salga un claro. libro mío, no, ni loco. Vos escribiste un libro, Sergi. Sí, 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 pero Eh, hace ya casi promediando 20 años, cuando todavía el formato tenía un sentido, podías recurrir a una editorial o podías publicarlo por tu cuenta, como fue mi caso. Había un laburo de producción más allá de lo que uno volcaba como en el texto, en generar una tapa, un título, y me parece que también ahí es donde eh, hoy por hoy no sé si qué tanto vale la pena. Igual yo lo que te decía de lo que estoy apuntando son cuestiones más ficcionales, porque también existe la posibilidad de, como se hizo durante mucho tiempo a lo largo de la historia, escribir un diario. En esto de que vos decías mm, de anotar reflexiones, apuntes, cuestiones,
dejarlo guardado y la verdad es que no tengo ganas de que nadie lo lea, o quizás sea justamente una licencia para hacer todo lo crudo que a veces uno no puede ser cuando sabes que eso puede caer en manos de un tercero. Porque al final, si yo quiero poner que la estoy pasando como el culo con la licencia del vocabulario, o que estoy súper enamorado, o lo que sea, ¿no? Pero siendo totalmente fiel, yo puedo ser muchísimo más fiel conmigo mismo si lo voy a anotar en un diario y que está protegido y que sé que no le va a llegar a nadie, de lo que puedo transmitirlo si sé que lo vas a leer vos. Vos Sí, como por ejemplo un tercero, ¿no? sí, ¿Entendés y a lo por que, a más lo que voy? confianza que tengamos, totalmente. Obvio, y Eh, siempre voy a estar un poco jugando a enmascarar o a maquillar eso que estoy escribiendo. No voy a sí, sí, ser sí, totalmente sincero, por decirlo de alguna manera. sí. Sí, qué sé yo, también hay una cuestión del formato que hoy, como decíamos hace un rato, todo se volvió muy audiovisual, ¿no? Todo pasa por ese formato rápido, vistoso, llamativo, eh, que lo puedas scrollear en 10 segundos, ¿no? Entonces captar esa atención es muy difícil, incluso para uno mismo. ¿No te dio paja alguna vez empezar a escribir algo y escribiste 2 renglones y es como, bueno, ya está, hasta acá? ¿No? Es como que a veces hasta el propio laburo interno Tengo, nos perjudica. tengo dos prólogos escritos, dos prólogos. O sea, de hecho que son como una especie de desarrollo, porque también eso es muy personal de cómo uno está escribiendo, de desarrollo de una posible novela barra libro, lo que sea, dos inicios que quedaron ahí estancados en un Google Drive. También creo que ahí hay una despersonalización. El hecho de que esté en la nube o en un lugar cibernético o en un archivo que se pueda borrar apretando una tecla y no materializado en un papel, como vos Mm, me preguntabas hace un rato de que está guardado, hace que no esté todo el tiempo en mi cabeza. O sea, si no lo nombrábamos ahora, yo no tenía idea de que, o no claro, recordaba, no tenía tan presente que estaban ahí. Ahora, si lo tuviera impreso arriba de un escritorio, quizás me estuviese haciendo la baliza todo el tiempo, decir, che, tenés esto acá, te estás haciendo boludo, no estás volviendo a escribir o no estás yendo a eso, pero está presente. claro. Siempre que escribís, escribís por el principio. Sí, sacando esto de lo que te estaba diciendo de ciertas frases o apuntes que vaya uno a saber en qué se convertirán, sí, trato de arrancar como en orden. Y me dejo, ya que estamos en esta entrevista exclusiva, me dejo ir fluyendo, como que leía muchos autores que, viste, tienen armado como la idea en general y ya tienen el principio y el final, y después lo que resta dilucidar Claro, es lo que va en el medio. No, a mí me aparece como con una idea inicial y después vemos a dónde termina. Por eso creo que a veces, la mayoría de las veces queda inconcluso. claro. Qué locura también, porque debe ser muy personal cómo empezar a crear una obra, ¿no? Es como medio hacer una rayuela, citando a Cortázar de alguna manera, con esta cuestión de elegir tu propia aventura a la hora de empezar una aventura, ¿no? A la Claro, hora claro, de claro. empezar a cranear un cuento, una novela, un libro tuyo, de lo que sea, eh, es una ley completamente irrestricta, empezar por el principio. Y no, habrá quien empiece No, por para el nada. final y después escribe cómo se llega a ese final, ¿no? Qué sé yo, debe ser muy personal cómo empezar a escribir algo. Sí, sí, y es un mundo de posibilidades que yo creo que se van restringiendo cuando vas empezando a avanzar sobre lo que estés haciendo, porque empezás a tratar de, y acá volvemos al para qué o el para quién, Mm, cuando tratás de empezar a encasillar en lo que ya existe, ¿no? Si al final vos estás escribiendo un texto porque sí, pero le tenés que dar formato de prosa, o tenés que escribir una novela o un cuento, entonces tiene que tener cierto inicio, cierto final, lo mismo en una canción, con una duración, un disco, lo que sea, lo tenés que llevar a un formato que exista para que le pueda llegar a interesar a un otro. Ahí es donde empezás a ponerle reglas o a encorsetar lo que en principio era amorfo, no tenía ningún tipo de forma. Y esto me da el disparador en pensar qué avanzados son los artistas que son rupturistas, ¿no? Los que hacen algo que
no sigue un lineamiento que ya venía preestablecido, porque al final nos terminan expandiendo esos límites que nosotros teníamos. Al final, hasta que Spinetta no hizo el disco Artaud y le puso un formato diferente a la tapa del disco, nadie se le hubiese ocurrido hacerlo. Y estoy yendo a una Sí, sí, cuestión sí, casi pero se estética y entiende. mínima, ¿no? Pero, no sé, si Frank Zappa no hacía el tipo de música que hacía, nunca eso hubiese podido llegar a ser una música comercial, entre comillas, porque a nadie se le hubiese corrido tal tipo de locura o de materializarlo, pero al final terminan expandiendo los límites o las fronteras. Sí, es que hay mucho de riesgo también en eso. Claro. Pienso en la invención casi por error de la distorsión en la guitarra. ¿Cómo se Mm, distorsiona el sonido de la guitarra? Con un equipo pinchado. claro, Pincharon un parlante, un equipo, y ese sonido empezó a salir mucho más saturado el sonido de la guitarra. Entonces, si no hay un riesgo, y quizás el que cómo se pinchó el parlante podía generar algún peligro, qué sé yo, de electricidad, algo por el estilo, no sé. sí, 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 ¿No? Entonces, si no hay como un riesgo de ir corriendo un poquito cada vez más el límite, capaz nunca llegás a esa cuestión rupturista, ¿no? claro, Entonces, claro. y después, no sé, volviendo al ejemplo de Artaud, Spinetta lo hace en contra de la discográfica con un contrato que ya estaba vencido de Pescado Rabioso, entonces es como una cuestión casi hasta de protesta contra las grandes discográficas, esto de, bueno, yo voy a sacar un disco más, pero no lo vas a poder meter en ninguna batea, ¿no? Claro. Entonces, eso fue espectacular de por qué el disco tiene esa forma tan irregular. Como que hay un montón de vertientes en lo rupturista, ¿no? La protesta, la originalidad, qué sé yo, se puede abordar por un montón de lugares. Sí, me gusta mucho lo que dijiste porque el hecho de conocer el lado B o la historia por detrás resignifica la situación. Yo no tenía idea de que estaba esta situación por detrás en la generación de Artaud y para mí siempre había sido como, che, mirá cómo fue un poco más allá, hizo algo que estéticamente y visualmente era rupturista, sabía lo de las bateas, lo que Spinetta tenía la intención de que no entraran, pero no sabía que era un modo de protesta con la discográfica. Claro, Y eso le da Pescado, otra vertiente. Pescado ya estaba disuelta como Claro, de banda. hecho la saca como solista, ¿no? O sea, es Lo como sa- esa es la no, dicotomía entre Pescado y sale, Luis Alberto Spinetta. sale como Pescado Rabioso el disco. Pará, lo tengo acá, lo tengo en CD, lo tengo en Oh, versión, buenísimo. en una O versión sea, muy está sencilla. a nombre de Pescado Rabioso, siendo que es un disco solista en realidad. Sí, no sé si se llega a ver. Sí, se va a apreciar, sí, sí, sí. Con la Artó, imagen de Arto. pescado rabioso, dice. ¿Se Claro. ve? Sí, 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 perfecto. Acá está la parte de frente. Artó, pescado rabioso. Es un disco de pescado. El tema que pescado ya estaba disuelta como banda. Claro. Spinetta ¿78 es? estaba ¿Digo bien? 3. 73, mirá. Spinetta estaba encarando la carrera solista, pero la discográfica, acá es Sony Music, por lo menos esta edición, no sé si siempre fue Sony, pero bueno, la discográfica de ese momento, por contrato, estaba con que Pescado tenía que sacar un disco más. Y bueno, dale, voy a hacer un disco más, pero no va a tener forma y no lo vas a poder poner en ninguna batea. Estoy viendo si hay alguna anotación al pie de eso, pero no, están las letras del disco, hasta el CD. Ujú. Pero bueno, esa es un poco la historia detrás, ¿no? Y lo rupturista, ¿no? Que quedó como, no, el vinilo de Artaud. Qué locura, pero mirá todo el trasfondo casi hasta filosófico y político que tenía detrás, ¿no? Aparte medio de los Sí, sí. 70 con todo lo que eso significa, Bueno, ¿no? Casi medio de los 70. un poco también lo que sucedió cuando se empezaron a hacer las canciones más largas de que no tuvieran que tener eh, formato radio. O sea, si hubiésemos limitado que todas las canciones tuvieran 3 o 4 minutos para poder ser reproducidas en la radio, Mm. nos hubiésemos perdido de obras maestras, e incluso de lo que en su momento fue la ópera rock, el rock progresivo, Zeppelin, Floyd, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 claro. Bueno, es esto, ¿no? Jugársela en pos de una originalidad y no vender lo que vos tenés ganas de hacer. Por más que después sea un éxito, digo, Stairway to Heaven dura 8 minutos y medio y
es el tema más conocido de Zeppelin y quizás a Claro. los fanáticos, dentro de los que me incluyo, el que menos nos gusta, por más que sea un himno, ¿no? Qué Porque sé te yo. terminó cansando un poco, supongo. Sí, Como pasa sí, con. y para mí hay mejores temas que Escalera al Cielo, como dirían en Aspen, de Zeppelin, ¿no? Hay canciones que me gustan muchísimo más y que son igual de largas también, en otros discos y demás. Pero bueno, es esto de, che, no, yo tengo un tema compuesto que dura 8 minutos y medio y no lo voy a Claro. bajar. Después está la cuestión de que si es un afano de Taurus, una banda anterior a Zeppelin, si el riff está plagiado y demás, es otra cuestión. Pero bueno, la idea de la duración, Zeppelin la tuvo en 8 minutos y pico. Sí, si nos vamos a poner a ver la historia del rock y la historia de los plagios, podemos hacer no solamente un par de capítulos más, sino creo que una temporada entera, Sí, 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 empezando por los Stones en adelante. Inspiración o plagio. Y ahí empieza la discusión y empezamos a sacar ejemplos. Ahí hermoso. deberíamos poder jugar un poquito con los ruiditos para decir, mira, si te pones a escuchar este tema de Soda Stereo y te pones a escuchar este tema de Kiss, te das cuenta que, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, cuestiones del arte también, digo, encerrarlo, ¿no? Ponerle un corset de alguna manera es medio una contradicción, ¿no? Yo sé que esto lo estamos hablando en pleno 2025, de Artaud pasaron 52 años, de Zeppelin 4, que es donde está Stairway to Heaven, pasaron 54. Es como, hay que pensar en esa época, ¿qué significaba un tema de 8 minutos en el 71? ¿No? Era Claro, una claro, locura. claro. Un disco que no se pueda meter en un mueble, es una locura. Bueno, qué sé yo, hoy, bueno, ¿no te pasa eso también? ¿No te pasa que no te sorprende nada? Y decís, che, salió un Ah, tema de sí, 15 claro. minutos, este tema que hablábamos la semana pasada, que recomendaste vos en el podcast. Salió Que un igual tema era de, del 91, pero. bueno, pero no era la sorpresa la duración. Tu sorpresa No, venía no. por el sonido, el solo de guitarra y demás. Sí. No estamos un poco en esa de, ya no me sorprende nada. Y es una cagada, ¿eh? No me gusta No, no ni hablar. sorprenderme. Pero porque un poco lo fuimos diciendo sin decirlo, con esto de, creo que lo nombraste la pasada, del escroleo y de lo audiovisual. Si había salido un estudio o una noticia, mirá, estamos un poco inmersos en lo mismo que no podemos recordar ni siquiera lo que leemos, pero la noticia decía que la atención duraba 90 segundos, ¿no? Entonces que cuando vos te ponías a scrollear Reels de Instagram, YouTube Shorts o lo que sea, este contenido de formato de audiovisual de video en 9:16 en ese formato a través del teléfono, cuando pasabas al cuarto ya no te acordabas del primero. Entonces, Claro. ¿cómo, si ya no podemos ejercitar la paciencia, si no nos damos tiempo ni siquiera para, ya viene masticado, ya. Yo en su momento decía, está bueno poder masticar lo que estás consumiendo para tratar de sacarle a uno mismo los sabores. Yo ya creo que no es que viene masticado, viene deglutido ya directamente. O sea, Sí, viene en formato para que entre y salga. Es como una cañería, un tubo digestivo que no tiene proceso en el medio. Entonces yo creo que también pasa por ahí, porque todo el tiempo están jugando a la espectacularidad, porque ya la forma de presentar una noticia, la forma de presentar una canción, la forma de presentar cualquier tipo de contenido es a través de el impacto de los primeros segundos. Entonces, claro, ¿qué nos va a sorprender, para bien o para mal, si los límites, en este caso, ya se corrieron de manera que ni siquiera podemos hacer determinado tratamiento? O sea, hoy por hoy, no sé, estamos jodidos. bárbaro. Pero para los de nuestra generación, aparte, tiene este desafío de, y yo creo que vas a estar de acuerdo acá, a nosotros nos gusta el prólogo en la Obvio. charla, ¿no? Sí, sí. Si vos haces una entrevista a quien sea, un músico, un periodista, un escritor, un actor, una actriz, y vos le haces una pregunta que después querés volcar en un reel de Instagram, a veces está bueno que aparezca la pregunta, ¿no? Para después llegar a la respuesta del entrevistado y después hacer como un cierre, ¿no? Como que, bueno, hoy eso no existe, no hay chances de incluir eso en un recorte de Instagram. O si la respuesta que está dando la otra persona es extensa y tiene toda una intro y demás,
estaría buenísimo poder incluir esa intro y que quizás la respuesta total son 2 minutos, 3 minutos de monólogo de esa persona, poder incluirlo sin corte. Viste que hoy los reels de Instagram se ven así, ¿no? Porque están todos cortados, porque le vamos sacando los Sí, espacios los y demás. silencios, Entonces, claro. vamos apareciendo y desapareciendo. Se ve todo así, qué sé yo. Estaría buenísimo poder tomarnos el tiempo de tener un video de 2 minutos con una respuesta de Franchella, no sé quién sea. Pero bueno, es en la que estamos, amigo. Es una pelea que nosotros solemos dar, aunque sea dialécticamente desde este lado, tratando de darnos el espacio para escuchar un par de momentos, un par de ratos, un par de reflexiones, que no tenga que haber por detrás, como siempre hablamos, música y demás, que te aburras a veces escuchándonos. ¿Por qué no aburrirnos? Tenemos que volver un poco a eso. Eh, Obviamente a disentir, a no estar de acuerdo y por lo menos estar presente en el hecho de decir, mira, esto es lo que me están dando, pero yo, aunque sea, voy a dar la pelea. Quizás en un ratito vaya a caer otra vez al celular y a darle a deslizar y al gesto este tan repetitivo, pero por lo menos quiero darle la pelea y haciendo un cierre y quizás dejando un disparador para la próxima semana. Escuchaba una noticia de que cada vez aumenta más el hecho de la utilización de la inteligencia artificial como no solamente como amigo, como consejero, sino como pareja. Entonces, si nosotros nos estamos cada vez acostumbrando más a ese método de consumo, a que nos editen los silencios, a que todo tenga que ser espectacular o decorado, nos vamos a quedar sin interacción humana, Gonza. Entonces, esa pelea va a haber que darla de alguna u otra manera, como cada uno pueda o le salga. Sí, totalmente. Démonos un abrazo, loco. Abracémonos con un ser humano. A veces haciendo notas en el programa que hago a la noche, eh, nos sorprendemos con las bandas con las que hablamos porque tocaron los instrumentos, ¿no? Porque Claro. fue todo tracción a sangre. No, lo grabamos en vivo, en un estudio. Uy, amigo, qué bueno, ¿no? No, hay cero inteligencia artificial. ¿Viste? Es como, no quiero que resaltemos que el instrumento está tocado por un humano. No No, quiero no, llegar obvio. a eso, a que la rareza sea que ejecutaron el instrumento grabando, ¿no? Pero bueno, Yo me pareciera que comí un vamos hacia fake el allá. otro día, me comí un fake el otro día escuchando funk italiano y dije, che, qué bien que suena esto y Y todo, no me y diga, lamentablemente inteligencia artificial. mira Ya vos. estamos en esa, así que hay que pararse de manos, parapetarse, ponerse los guantes y salir a combatir, no queda otra. No queda otra, amigo. Bueno, escribiremos, compondremos canciones, Aunque escribiremos sea obras para de, nosotros mismos. escribiremos obras de teatro y quedarán archivadas en un cuadernito en una repisa. ¿Qué va a ser? Es así. Pero lo hicimos, a mano, o por lo menos en una compu, Bueno, no hay que dar el brazo a torcer y hay que pensar que, como decía el flaco, mañana es mejor, aunque sea que quede obviamente, eso flotando en el aire. obviamente. Sergi, abrazo fuerte, amigo. Sos una Hablamos la gran semana que persona. viene. Vos Dale. también, amigo. Chau, chau. Abrazo.